Cronista, al doctor Martín Zuleta. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola Carlos, buenos días para usted y la audiencia. Bueno, qué celebración. Uno piensa que tiene que haber peleado por una cosa así, ¿no? No sé cómo lo mirás vos, Martín. Y a mí me marcó mucho porque yo nací en el año 76. En mayo del 76 nací bajo la dictadura militar. Y bueno, los primeros años de mi vida los transité de esa forma, de esa manera. Tengo experiencias familiares muy cercanas. Mi padre en esa época era un empleado judicial que trabajaba en el Juzgado Federal de San Juan, eh, donde me manifestó y habían vivencias muy fuertes y me manifestó siempre cierta angustia de esos primeros años que estuvo trabajando en el Juzgado Federal. Después, a raíz de todo esto, él decidió renunciar a ese puesto que tenía como empleado judicial, y ya como abogado se dedicó a litigar en la parte privada, siempre tratando de oponer de una u otra forma resistencia a las medidas que se iban disponiendo. Y por otro lado, bueno, me tocó vivir como también la vuelta de la democracia, en donde se puso en crisis todo esta historia por la que atravesó la Argentina. Y bueno, creo que es muy importante, más allá de las experiencias o las vivencias personales, tomar conciencia colectiva de que esto no puede pasar más, y también es importante tomar conciencia de que para que esto no pase más debemos fortalecer los sistemas democráticos. Las clases políticas y la sociedad deben poner en valor a la democracia como una verdadera forma o manera de vivir en sociedad. Y vemos que por ahí nos olvidamos de por qué sucedió lo que sucedió y por qué se interrumpió, no solamente una, sino varias veces en nuestra historia la vida institucional, y es porque la clase política a veces no está a la altura de las circunstancias históricas. Entonces, hay algunas cosas que creo que nos deben servir para mirar el hoy, las cosas del pasado, las cosas que nos sucedieron, y que nos hacen entender de que una dictadura no puede volver nunca más. También nos deben servir de inspiración en el presente para que la clase política vuelva a reconciliarse con la sociedad, vuelva a poner el poder en manos del pueblo, que es la verdadera soberanía popular. Y bueno, en ese sentido queda mucho por trabajar. Claro que sí, ¿no? Y además uno recuerda ese golpe de Estado perpetrado por la dictadura cívico-militar. Es decir, ahí la sociedad civil también participó, y eso siempre es una pésima noticia, porque ese tipo de connivencia nos lleva a diversos episodios que tuvo ese golpe, ¿no? Mire, yo le agrego a eso siempre, cuando me toca, bueno, charlar con los alumnos, porque también soy docente, les doy historia, esa calificación cívico-militar del golpe es como muy militar, ¿no es cierto? Sí, Porque sí, los sí. militares son los que dividen, digamos, a la sociedad en dos, en la sociedad castrense y la sociedad civil, ¿no es cierto? Sí, sí. Pero yo le agrego, además, no solamente fue un golpe cívico-militar, sino también político, en el sentido de que no solamente el golpe militar fue apoyado por ciudadanos comunes y corrientes, sino también por fuerzas políticas, y eso es lo grave. Eso es lo grave, es decir, se llegó a esa situación con el apoyo también de muchos sectores políticos que creían y creyeron en esa oportunidad que la forma de darle una respuesta y un corte a todo lo que venía sucediendo era apoyar digamos, a un golpe de Estado. Eso también nos debe llamar a la reflexión, porque a veces
es como que desligamos a la clase política de lo que sucedió, y a la clase política de todos los colores, le digo, porque cuando uno se pone a analizar objetivamente el golpe de Estado del 76, la clase política de todos colores también fue responsable. Fueron responsables los sectores políticos que atentaron contra el orden democrático, ¿sí? Habían sectores organizados, políticos y civiles que, estando nuestro país regido bajo un orden constitucional, comenzaron a atentar permanentemente contra él. Contribuyó también al golpe de Estado la clase política gobernante de esa época, puntualmente el peronismo, que es una mancha bastante dolorosa y oscura de la historia del peronismo, lo que sucedió con la organización también por parte del Estado peronista de la AAA, ¿no es cierto? Sí, claro. Y después también es responsabilidad de la clase política en su conjunto, cuando la única salida que le vieron a este digamos escenario de violencia que se fue estableciendo en la Argentina con digamos los ataques de sectores subversivos contra un orden constitucional. Muchos sectores políticos apoyaron la llegada de los militares al poder como una forma o manera de pacificar, es decir, tuvieron muchas responsabilidades, principalmente la de quienes perpetraron el golpe, de los sectores castrenses militares, por supuesto. Los sectores civiles también fueron responsables, pero también los sectores políticos, porque cuando esto es discutido o debatido en el día de hoy, por ahí hay algunos sectores políticos que se quieren adjudicar o adueñar partes de la historia, y la realidad es que todos fueron responsables de lo que sucedió en marzo del 76. Claro, y se daba, esto lo recuerdo perfectamente, que en las provincias, como el caso concreto de San Juan, la dictadura o los militares empezaban a buscar la sociedad civil para que participaran de esta gestión como una gestión de gobierno. Y la sociedad política. La sociedad política, claro. Veo que nos han metido, Carlos, por eso le hago la aclaración, nos han metido en la cabeza esa distinción o esa división de la sociedad en que militares y civiles, pero acá habían políticos, ¿sí? O sea, que más allá de lo digamos de lo civil que hace referencia a un ciudadano común y corriente, acá habían políticos que prestaron su apoyo a la dictadura. Claro que sí, por eso me gusta este recuerdo que estamos haciendo, justamente en una etapa en San Juan donde tenemos que los sanjuaninos votar el 14 de mayo, creo que vale la pena encontrarnos con este aporte que estás haciendo, Martín, para recordar y que no se repita más esto. Bueno, afortunadamente creo que llevamos una linda cantidad de años como para pensar de que esto es difícil que se repita, pero siempre hay que estar atento, ¿no? a los fundamentalismos que se van dando, ¿no? En un proceso en el cual, y ya nos metemos en lo que tiene que ver con la economía y con lo que le pasa al país, con lo que está pasando con los jubilados, con esta manera masa de querer, como no tiene, empezó sin un plan. Este es el tema, cuando empezás a hacer una gestión a ciegas, como una partida de ajedrez, te vas a encontrar, porque no son especialistas, te vas a encontrar con esto, que se están haciendo cosas que están que van a contrapelo de la realidad, aplastando aún más al sector de jubilados, pensionados y discapacitados, ¿no? Sí, cuidar la democracia es precisamente también que la clase política entienda la responsabilidad de lo que es manejar la cosa pública. Una última reflexión de lo que veníamos hablando, por eso yo siempre aclaro que no fue un golpe cívico-militar, sino también político. Acá, así como dije yo recién, y mire que yo vengo de una familia ligada al justicialismo, al peronismo, pero la historia no se puede negar, y le dije recién que una mancha negra del peronismo fue
durante el último gobierno de Perón organizar la AAA, también es importante cuando nos venimos a la provincia de San Juan entender que el bloquismo fue del partido el brazo político de la dictadura en la provincia de San Juan. Claro. Eso también hay que decirlo, así como dije recién que es una mancha negra para el peronismo, la organización de la AAA bajo el gobierno de Perón, también es importante decir que el brazo político de la dictadura militar en la provincia de San Juan fue el partido bloquista. Claro, Y de hecho, Bravo fue embajador justamente de ese proceso dictatorial. Y sí, y quienes gobernaron la provincia, nombrados por el gobierno militar, fueron bloquistas, y de hecho al regreso de la democracia, insólitamente, pese a esas ansias de libertad, el bloquismo ganó las elecciones en la provincia de San Juan. Sí, claro. Es decir, que la sociedad convalidó y ratificó, digamos, la actuación política del bloquismo durante la dictadura militar. Y nos tenemos que hacer responsables de estas cosas, porque a veces nos olvidamos y a veces creemos que bueno, como usted decía recién, algo preocupante para mí, que decía usted, y parece ser que ya está consolidado esto, la democracia. Y yo le diría que las experiencias históricas nos indican que a la democracia hay que cuidarla en todo momento. Es más, las experiencias históricas nos indican que la democracia no es suficiente para vivir bajo un sistema democrático. Mire usted qué paradoja, porque a veces se entiende la democracia solamente como, digamos, aquel mecanismo de selección de autoridades, pero la democracia es mucho más que eso. La democracia es vivir permanentemente dentro de la pluralidad, dentro de la tolerancia, dentro del diálogo, dentro del respeto, y lamentablemente vemos que esto no es lo que está sucediendo de hace 20 años en la Argentina. Y siempre le digo a mis alumnos, cuando estamos reflexionando sobre algunas cuestiones importantes de construcción ética o de historia, Hitler llegó al poder por un mecanismo democrático. No nos olvidemos decir, la democracia no, como sistema electoral no es suficiente para garantizar que vivamos en un régimen democrático. Hitler llegó al poder dentro de un esquema democrático, y dentro de un esquema democrático el nazismo, bueno, elaboró y aplicó leyes que violaron sistemáticamente los derechos humanos. Es decir, que no es suficiente entender a la democracia como un sistema de selección de autoridades, sino que es necesario comprender que la democracia es vivir todos los días bajo ciertos parámetros que nos permitan, en definitiva, que la voluntad popular, la soberanía popular sea la que impere en las decisiones políticas. Pero acá los políticos nos convocan solamente cada 4 años para que legitimemos sus cargos o sus sillones, y después se olvidan del pueblo porque no le preguntan nunca más nada. Le pongo el ejemplo típico de la consulta popular o el plebiscito. En la República Argentina y en San Juan particularmente se ha usado muy pocas veces esta herramienta de consulta a la ciudadanía sobre temas concretos y particulares, y la clase política hace lo que quiere sin consultar la voluntad del pueblo. El tema del aborto fue algo muy, hubiera sido algo muy importante con el tema del aborto, que se hiciera un plebiscito y que se le consulte al pueblo cuál era su postura frente a esa situación. La clase política, lejos de hacer eso, acordando con organismos internacionales, acordando con movimientos internacionales feministas, neutralizando el verdadero sentir del pueblo argentino, sacó una ley que yo le aseguro que no es compartida por la inmensa mayoría de los argentinos. Entonces uno ve estas cosas y se da cuenta que la clase política neutraliza la voluntad popular. Y lo mismo sucede ahora. Mire usted, viniendo al proceso eleccionario acá en la provincia de San Juan, cómo la ley de lemas ha servido para que la clase política desvirtúe totalmente un sistema democrático, y han sacado candidatos fabricados en un día. O sea, es una falta de respeto para la democracia, es una falta de respeto para el pueblo, ¿sí? Han armado listas entre gallos y medianoche por conveniencias políticas del oficialismo, y se están presentando hoy en día una cantidad de candidatos impresionante en toda la provincia de San Juan, algunos candidatos que no tienen ni un proyecto, ni una visión, ¿sí? Simplemente lo han hecho porque se los ha ordenado el poder, porque tienen que sumar.
y eso deteriora un sistema democrático, y eso es lo que nos tiene que llamar a la reflexión también. Claro, y ha cambiado, a ver, esto ya tiene que ver con la temporalidad, Martín. ¿Cómo estás viendo vos? Es decir, ¿qué crees que va a hacer la gente? Porque en definitiva también se siente manipulada la gente. Teníamos un sistema, me lo cambia abruptamente y realmente volviendo a un pasado reciente, para decirlo así, porque es la década del 90, donde se pretendió hacer una cosa parecida y al parecer no dio los resultados porque hubo que derogarla prácticamente a continuación, ¿no? Y a ver, la gente va a tener que ir a votar, eso es indudable. Es muy difícil poder anticipar lo que va a hacer cada uno dentro de un cuarto oscuro, porque ante una coyuntura de esta naturaleza, yo creo que, la gente va a tomar una decisión principal, que es apoyar o a un gobernador, o a un intendente, o a un diputado, a alguien que le llegue y que confíe, y yo creo que eso va a arrastrar al resto de la boleta, porque es muy difícil con la cantidad y la variedad de oferta electoral que se va a encontrar el elector adentro de un cuarto oscuro. Acá en Chimba tenemos una cantidad de candidatos a intendente que realmente yo no me quiero imaginar lo que va a suceder cuando entre un elector al cuarto oscuro. No se va a encontrar con muchísimas boletas. Uno no puede anticiparse de qué es lo que va a primar en ese momento para el elector. Ahora, lo que sí creo es que el elector es consciente hoy de que este sistema fue creado por el oficialismo por una necesidad concreta de resolver su interna. Es evidente que se ha utilizado esta herramienta con esa finalidad, a tal punto de que lo que ha sucedido con la postulación del intendente de Chimbas como vicegobernador de José Luis Gioja, lo que ha sucedido con posterioridad sobre que el gobernador Uñac autorizó la conformación de un sinnúmero de listas en mi departamento de Chimba, eso nos demuestra que la única finalidad o pretensión de la ley de lemas reeditada, la CIPAD, es precisamente que el oficialismo haga jugar a todos sus punteros, a todos sus dirigentes, y que todos terminen sumando en un único espacio para neutralizar esas ansias de cambio que tiene la sociedad. O sea, es muy difícil anticiparse, pero si uno ve y advierte que con semejante cantidad de dirigentes trabajando territorialmente, la ley de lemas va a beneficiar claramente al oficialismo. Así es, al parecer eso puede acontecer, un beneficio recíproco para sostener una interna ingobernable del oficialismo fue justamente establecer este tipo de legislación, o sea, la de lema, y resolver la disputa entre Uñac y Gioja, ¿no? El oficialismo, puntualmente el peronismo y el kirchnerismo, desde hace 20 años a la fecha, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, han ido trasladando a la sociedad sus disputas internas. El Partido Justicialista y sus aliados han demostrado una incapacidad política para resolver sus cuestiones internas y siempre involucran a la sociedad en la resolución de estas cuestiones que los devela como incapaces para hacerlo dentro de su ámbito propio o interno. ¿Por qué? Porque el peronismo concibe a la política solamente como una lucha de poder, ¿sí? Es decir, tiene una visión muy acotada y maquiavélica de lo que es la política. La dirigencia oficialista y muchos sectores opositores también consideran que el político hábil es aquel que sabe llegar y que sabe mantenerse y aumentar el poder. Y por eso esta es una fecha muy sentida y muy importante para reflexionar sobre qué estamos haciendo con nuestra democracia, sobre qué estamos haciendo hoy en día con nuestra sociedad, sobre qué estamos alentando
en la conformación de la conciencia cívica de cada uno de los ciudadanos, y realmente hay que empezar a, digamos, alentar otras formas u otras miradas de cómo debemos resolver la clase política estas cosas, ¿sí? Es evidente que la CIPAD, la ley de lemas reeditada, es un sistema electoral utilizado y que van a utilizar solamente para esta coyuntura. Creo que no han medido correctamente, sobre todo UNIAC, que es el impulsor de esto, no ha medido correctamente las implicancias que podía tener esto, y hoy ha estallado el peronismo. O sea, si algo ha hecho la ley de lemas con el peronismo es haberlo estallado en 1000 partes. Hoy se encuentra atomizado, hoy encontramos dirigentes por todos lados, donde vemos que no prima un criterio racional político. Acá se está presentando cualquiera de intendente, cualquiera de concejal, cualquiera de diputado. Hasta ayer no estaban en su casa sentados en un sillón y hoy están puestos en una boleta porque así lo requiere o lo exige el dueño del partido, y esos son mensajes que realmente no le hacen bien a la democracia. La democracia y sobre todo la selección de nuestras autoridades tiene que ser pensada, razonada. Yo tengo que elegir a alguien que realmente represente mis ideas, que me explique qué quiere hacer con San Juan, qué quiere hacer con mi departamento. Y bueno, y por otro lado tenemos sectores de la oposición que creen que también que la democracia es sacarse selfie o salir con un pan bajo el brazo a decir qué rico que está este pan, y no nos proponen nada tampoco. Es decir, está muy empobrecida la mirada que tiene la clase política de lo que es la verdadera democracia. Aprovechando tu condición de abogado también, porque la Junta Electoral del Frente San Juan por Todos rechazó ayer por mayoría la impugnación a la candidatura de gobernador Uñac, quien busca otro mandato. La realizó Alberto Agüero, del Partido del Trabajo y del Pueblo, PTP, socio político de Gioja. El planteo, que no tuvo demasiada argumentación, está en sintonía con la mirada del giojismo, dado que sostiene que el mandatario provincial pelearía por su cuarto periodo. Bueno, acá se ha producido esto, y la presentación está volteada, para decirlo brutalmente, porque de acuerdo al reglamento de la Junta, acordado por todos sus miembros, todo escrito debe ser efectuado en formato digital, contener un número de celular para la comunicación de una resolución y el correo electrónico, cosa que no cumplió el PTP. Así fue declarado inadmisible y ni siquiera se entró a analizar la cuestión de fondo. Así lo explicaron las fuentes judiciales, ¿no? Sí, no conozco de la presentación lo que se dio, digamos, a publicidad, un escrito bastante escueto, sí, sin mayores fundamentaciones. Entiendo que firmado por el presidente del PTP y bueno, y algunos otros autoridades de ese partido. A ver, yo creo que esto tiene una doble mirada. Primero, una mirada política, que evidentemente el giojismo está revelando que hay un acuerdo más profundo con el uñaquismo al respecto de esto, porque si no, la impugnación la hubiera presentado el propio sector de lealtad justicialista, como Gioja lo vino manifestando desde el año pasado, que iban a impugnar la candidatura de Uñac, y no lo ha hecho. Esto devela que más allá de lo que quieren mostrar a la sociedad sobre que hay un enfrentamiento, la realidad es que en el fondo hay un acuerdo que es muy difícil saber los pormenores de ese acuerdo, pero uno va observando, y yo creo que el acuerdo fundamental es entre Gioja y Uñac. Son los dos hombres que hoy se están disputando el poder en la provincia de San Juan, uno que lo tiene y otro que lo tuvo, y creo que en el medio van a quedar muchas víctimas, algunas víctimas políticas y otras víctimas colectivas como la sociedad en su conjunto. Y dentro de ese acuerdo debe entenderse esta presentación tan liviana del PTP, que no solamente ha tenido una escasez de argumentos en lo que hemos conocido a través de las redes sociales, en ese escrito,
sino que, bueno, evidentemente por esto que ha resuelto la Junta, también tiene graves defectos formales y debe entenderse, a ver, en política nada es casualidad, nadie es nene de pecho aquí. Esto debe entenderse que lo han hecho para que sea rechazado, es lo que yo puedo llegar a intuir de Carlos. Todos los partidos políticos tienen sus asesores que conocen al pie del detalle los procedimientos y cuando suceden estas cosas es porque evidentemente la voluntad no es impugnar, sino aparentar impugnar, ¿me entiendes? Sí, ha quedado muy, esto que decía ha quedado muy claro, porque cuando le preguntaron a Agüero acerca de lo único que dijo que de estos en esta presentación tuvo el visto bueno de Gioja y Fabián Gramajo, el intendente de Chimbas, el aliado de último momento. Yo creo que lo veo con poca seriedad esto, ¿no es cierto? Cuando se hacen estas cosas así, total ya saben lo que yo quiero decir con esto, ¿no? Ay, vos como profesional del derecho también haces presentaciones judiciales que van en línea con las normas que están preestablecidas, ¿no? No las desconocer nunca, eso. Sí, acá, por eso lo digo, nada es inocente en esto. Pero esto revela, como le dije yo recién, desde mi parecer, un acuerdo profundo entre el uñaquismo y el giojismo, y vamos a ver si ese acuerdo también de Uñac con otros sectores llega hacia sectores opositores, porque el orreguismo tampoco ha sido muy firme en los distintos pasos para pretender impugnar la candidatura de Uñac, y lo ha hecho tirando, a ver, también impulsando procesos que todo el mundo sabía que no iban a llegar a buen puerto, lo ha hecho a través de Dignidad Ciudadana, por ejemplo. Entonces uno advierte que en San Juan la clase política tiene acuerdos, donde en esos acuerdos poco se debate las necesidades del pueblo y mucho se debate las necesidades de la dirigencia política. Pero en esos acuerdos yo creo que hay que establecer una serie de escalones o de jerarquías. Creo que el acuerdo principal, y que ya está cerrado y que le está saliendo muy bien, es entre Gioja y Uñac. Y ese acuerdo tiene, le dije yo recién, víctimas políticas. Una de esas víctimas es Marcelo Rego, otra de esas víctimas es Fabián Gramajo, claramente. Yo creo que ese muchacho de Chimbas lo han hecho subir arriba de un barco donde yo creo que no entiende cómo vienen las cosas, en el sentido de que ha sido una excusa, por decirlo de alguna forma, para habilitar a muchos compañeros, entre comillas, justicialistas, a participar en las elecciones en el departamento de Chimbas para abrochar o asegurar todo el voto oficialista y peronista adentro de un mismo espacio, porque se hablaban de algunas cuestiones, de que como hay cuestionamiento en la forma o la manera en como el Partido Justicialista ha trabajado la interna en el departamento de Chimbas, habían muchos peronistas o justicialistas, y de hecho los hay todavía, por fuera del esquema del poder oficialista. Entonces con esta maniobra y alentar a conformar tantas listas, lo que se persigue es fundamentalmente que todos los votos queden adentro para que sean direccionados para el oficialismo. Y bueno, y la segunda víctima, la primera fue Gramajo, la segunda va a ser Marcelo Rego, que evidentemente no va a poder ser el receptor de este voto bronca, de esta interna, porque ahora todo va a quedar adentro del frente. Así que yo creo que es una jugada política inteligente por parte de Uñac y de Gioja, que tiende a neutralizar a la verdadera oposición, ¿sí? Claro. Y esto, ¿no? De estos planteos así como el que estamos analizando nosotros, llega en un momento en el cual ya seguramente van a haber otras presentaciones. Ayer nos comentaba el doctor Miguel Arancibia cómo debe ser la presentación y cómo debe llegar rápidamente a la Corte, y la Corte Suprema tiene plazos, y los plazos están en los antecedentes, tanto en La Rioja como en Río Negro
como Santiago del Estero, hasta hubo necesidad de hacer una prórroga para las elecciones, así que atención que no es tan sencillo para el oficialismo esto, digo para el oficialismo de Uñal. Sí, a ver, yo tengo mis reservas sobre la mirada jurídica de este problema, ¿sí? Siendo muy respetuoso de lo que piensen los demás también, y quién más que yo quisiera que el gobernador no se pudiera presentar, perdón, un nuevo mandato porque a mí no me gustan y a nadie le debe gustar, a nadie que tenga un espíritu democrático y republicano, que alguien esté 4 años como vicegobernador, 12 como gobernador. Realmente es toda una vida. Tenemos que entender que eso le hace mal a la salud democrática, pero también hay que, como abogado, yo tengo que dar una opinión un poco más objetiva desde lo legal. Yo creo, se lo vuelvo a repetir, de todos modos esto va a ser dirimido por la justicia. Yo creo que en lo que respecta a la resolución jurídica de este problema, de los planteos que se hagan, el tribunal máximo competente para entender en esto es la Corte de Justicia de San Juan. Eso lo creo porque lo pienso de esa forma, porque para que intervenga la Corte Suprema de Justicia de la Nación se tiene que alegar, digamos, un conflicto entre la norma provincial y la Constitución Nacional, y en este caso entiendo yo que no se da. Acá el problema es cómo debemos interpretar un artículo de la Constitución provincial, y el órgano máximo, de máxima jerarquía desde lo judicial, para definir cómo debe interpretarse un artículo de la Constitución provincial que no esté violentando a la Constitución Nacional, es la Corte de Justicia de San Juan. Entonces, ya dentro de poco vamos a ver cuál es el criterio de la Corte en este punto y en este asunto, pero yo entiendo que la Corte Suprema de Justicia no va a resolver esta cuestión, sino que va a decir que el órgano máximo para resolver esto es la Corte de Justicia de San Juan. Ya veremos. Lo que sí es que evidentemente la oposición ha reaccionado tarde, parte de la oposición, no digo la de Arancibia ni la de Marcelo Arancibia, sino concretamente la orreguista, por decirlo de alguna forma, y a ver, han querido jugar el juego que les proponía el oficialismo con la ley de lema, y a último momento el oficialismo ha salido con una artillería impresionante que evidencia que va a ser una elección muy difícil para la oposición. Y por último, ya metiéndonos en tu profesión de profesor, de actividad docente, las clases se van a reanudar el lunes, pero se mantiene en pie de guerra los docentes, porque dicen que no descartan volver al paro si el sueldo de marzo no los convence. Será clave el descuento de días, ¿no? O sea, los días no trabajados. Sí, el conflicto docente, la otra vez veníamos hablando, Carlos, y yo le dije que venía perdiendo fuerza la postura de continuar con las medidas de fuerza, ¿se acuerdan? Sí. Le dije que había muchos docentes que ya estaban regresando a las aulas. Yo particularmente no hice paro ningún día, pero no porque no estuviese de acuerdo con el reclamo, sino porque, a ver, yo tengo mis hijos, tengo la posibilidad de mandarlo a una escuela privada, se lo digo, el Colegio Santo Domingo no es una escuela de tan cara, por decirlo de alguna forma, pero mis hijos no han perdido ningún día de clases, y yo como docente también debo decir que me duele mucho que, a ver, en la parte privada los docentes cumplen y dan clases a nuestros hijos, y en la parte pública no. Entonces creo que debemos tener como una coherencia al respecto. Pero también hoy, puntualmente, si la educación estuviera bien, Carlos, si yo advirtiera, cuando yo llego a sexto año, si yo advirtiera que mis alumnos de sexto año comprenden lo que leen, resumen adecuadamente, tienen los conocimientos básicos adquiridos para enfrentar una carrera universitaria, si yo viera eso, bueno, yo hago paro y exijo, y bueno, y sé que no vamos a perder tanto, pero lo que yo estoy viendo del sistema educativo es que nuestros hijos no comprenden, no saben leer,
no han asimilado los conocimientos básicos, y entonces más allá del reclamo docente, que es legítimo, yo creo que también debemos comprometernos con entender como educadores que hay que poner el hombro muy fuerte, porque nuestros chicos están evidenciando que el sistema educativo está en decadencia. Entonces, ni la tabla. Creo, sí, ya estaba, ya viene, pero creo que debemos hacer todos los sectores un esfuerzo para entender que lo primordial o lo principal es eso, es preparar a nuestros chicos a que sean hombres y mujeres con las herramientas necesarias para desenvolverse en la vida. Y bueno, y todo lo que pasa en política es una consecuencia, una repercusión de estos problemas de la educación, porque mientras menos educado está el pueblo, mientras menos convirtamos nuestra juventud en ciudadanos, y bueno, y nos vamos a encontrar con una clase política que nos da fiestas, que nos da carnavales, que nos da bolsones de mercadería, que nos da contratos basura, y que nosotros los vamos a votar en función de todo eso. Es decir, para mí es un combo que por eso es muy, digamos, desafiante para mí trabajar en educación, como lo vengo haciendo hace muchos años, porque yo creo que también ahí hay que dar esa lucha para transformar la sociedad. Pero se va diluyendo el conflicto docente, porque también, bueno, el mundo de la docencia es muy complejo, hay distintos intereses danzando, hay docentes a los que les va a convenir este acuerdo y hay otros a los que no, y realmente las cosas profundas que se deben resolver, para mí, desde mi punto de vista, no están atendidas, que es que básicamente el docente tiene que dejar de tener importes en negro en su recibo de sueldo, porque cuando el docente se jubila cobra una jubilación muy baja en razón de que estos llamados paritarios y acuerdos salariales no son acuerdos salariales, sino que son acuerdos de sumar sumas no remunerativas al salario de los trabajadores de la docencia, que eso es pan para hoy y hambre para mañana. Y hoy en día los docentes tienen una serie de reclamos que son muy diversos, que no se circunscriben o se limitan solamente, digamos, al valor nominal de los ingresos, que así lo ven los más jóvenes. Los docentes más jóvenes solamente pelean por el valor nominal de sus ingresos, sino que también tienen que ver que mejorar las condiciones sustanciales de los trabajadores de la educación es incorporar al salario muchos conceptos que están en negro, para que cuando nos jubilemos eso nos permita también gozar de un mejor haber jubilatorio. O sea, hay muchos intereses que no están bien amalgamados, y por eso el conflicto docente yo creo que hay que empezar a trabajarlo de otra forma desde ya, legitimando la representación de los trabajadores. Hay que buscar la forma o la manera de que los gremios sean verdaderamente representativos de los trabajadores, y por otro lado creo que el gobierno tiene que entender que es necesario hacer reformas profundas en la educación, y dentro de ellas mejorar las condiciones de los docentes de manera sustancial, tratando de eliminar todas las sumas no remunerativas que percibimos, para poder en definitiva incentivar también a los docentes a dedicarse a lo que se tienen que dedicar, que es básicamente preocuparse por la educación de nuestros hijos, y no estar todo el tiempo en la calle peleando por un salario. Claro que sí. Bueno, hemos pasado revista muchas cosas, pero básicamente no quería dejar de tocar estos temas que son puntuales, ya que la agenda política en lo que concierne a la etapa electoral en marcha tendrá su continuidad a partir del lunes, y habrá que ver cómo siguen todos estos elementos concurrentes, que son, por un lado, la impugnación al gobernador, y cómo sigue, digamos, ese planteo jurídico, y si es real o se plasma esto que nos anticipaba Miguel Arancibia. Bueno, parece que no hay chance de que pase tanto tiempo. Puede ser una cuestión planteada directamente a la Corte, según dijo, por los antecedentes que hay Miguel, y eso, acortará los plazos respecto del pronunciamiento que tendrá que dar el más alto Tribunal de Justicia de la Nación. Gracias, Martín. Carlos, gracias a usted, y que tengan buen fin de semana a todos, y un abrazo grande. Gracias. Ahí estaba con nosotros nuestro columnista Martín Zuleta.
Martín Zuleta dándonos no solamente su punto de vista, sino, analizando este día tan especial que es el 24 de marzo, que es feriado, que por supuesto nosotros seguimos trabajando como corresponde.